Bienvenido participante al taller de auditor Fundamento. Hoy vamos a conversar sobre la ruta del auditor. Vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy. Iniciaremos revisando conceptos de riesgo, luego revisaremos verificación y validación. Seguiremos con eficiencia y eficacia y luego terminaremos con hallazgos, para finalmente ver las conclusiones de esta parte. Iniciamos entonces con riesgo. El riesgo es la desviación de lo esperado. Su consecuencia va a medirse en función del impacto y la probabilidad de la ocurrencia del evento. La única certeza es que se desconoce cuándo ocurrirá. En este esquema podemos ver la clasificación del riesgo de acuerdo a su impacto y probabilidad. En cuanto al impacto, puede ser insignificante, menor, mayor, crítico o catastrófico. Y en cuanto a la probabilidad, lo clasificamos en improbable, posible, ocasional, moderado o constante. De acuerdo en qué cuadrante se ubique en impacto y probabilidad, podemos clasificarlo como bajo, medio o alto. Algunos riesgos que podemos tomar en cuenta son el riesgo financiero, el riesgo de continuidad de operaciones, el riesgo legal, el de gestión, el riesgo a la reputación, los riesgos de emergencias por seguridad y ambiente, los riesgos de gobernanza, de inocuidad, el riesgo por el contexto de la organización y el riesgo de suministros. Vamos a conversar sobre el riesgo de gobernanza. Iniciamos con qué es la gobernanza. Es el conjunto de normas, prácticas y procesos que controlan a la organización asegurando la rendición de cuentas. Se compone de varios aspectos. Tenemos la misión, visión y razón de ser, que invita a conectar con el propósito de la organización, permitiendo mantenernos enfocados. Tenemos también valores y principios. Los valores son las características que definen a la empresa, mientras que los principios son aquellas creencias que moldean el comportamiento de todos sus miembros. También tenemos el código de ética, que establece los límites tolerables y no tolerables del comportamiento ético transversal de la organización. Otro componente es el modelo de competencias. Es la capacidad demostrable para aplicar conocimientos y habilidades y así obtener los resultados esperados. Tenemos la estructura organizacional, que es el engranaje de la organización, los perfiles de cargo, que ayudan con la distribución estratégica de las funciones, la gestión del conocimiento, que aquí se trata del saber hacer de la organización, que permite mantenerla y mejorarla. Y finalmente tenemos cultura e identidad. Son los comportamientos de los miembros en todos los niveles, que permiten el desarrollo de la organización. El riesgo de la gobernanza puede tener un impacto crítico en la continuidad de las operaciones, mientras que la probabilidad de que ocurra va a depender de un diseño organizacional consistente en función de su realidad actual y propósito. Es por ello que la gobernanza debe ser analizada con reflexión y periódicamente. Continuamos con el riesgo de gestión. La gestión son aquellas actividades coordinadas que dirigen y controlan un proceso. Tienen foco en la sostenibilidad y la eficiencia de la organización. Tenemos que los componentes de la gestión son la planificación, son aquellas acciones orientadas a poder implantar los objetivos; el control, que son aquellas acciones que garantizan el cumplimiento de todos los requisitos; el aseguramiento, que son las acciones que proporcionan confianza en la que se cumplirán los requisitos; y la mejora, que son acciones que aumentan la capacidad de cumplir y exceder los requisitos. La gestión permite diseñar, controlar, asegurar y mejorar procesos. El riesgo de gestión puede tener un impacto de crítico en la continuidad de las operaciones, mientras que la probabilidad de que ocurra depende del diseño de la gestión. Es por ello que un diseño efectivo de la gestión y sus componentes permite alcanzar la excelencia operativa. Vamos ahora a revisar el riesgo de inocuidad. Aquí tenemos varios aspectos: peligros, vulnerabilidades y amenazas. Hay que controlarlos todos para garantizar la inocuidad. Tenemos entonces que los peligros son agentes con potencial para causar un efecto adverso para la salud del consumidor. Estos pueden ser químicos como toxinas naturales, contaminantes químicos, alérgenos, aditivos alimentarios o un colaborador de la tecnología de la fabricación, que pueden estar presentes naturalmente o ser adicionados durante el procesamiento, generando contaminación, lo que puede causar enfermedades o lesiones. También tenemos peligros biológicos, entre los que se encuentran priones, parásitos, virus, bacterias, mohos y levaduras. Estos son agentes que pueden estar presentes durante el proceso o en el producto y pueden causar enfermedades. Tenemos también riesgos radiológicos, que pueden encontrarse en el suelo, el aire o el agua contaminada, plantas nucleares cercanas, fuentes ionizantes, rayos X, cromografía, entre otros. Y también tenemos riesgos físicos. Entre estos contamos el vidrio, el metal, el plástico, piedras, cáscaras o carozos, madera, papel, cerámica, material de infraestructura, objetos de uso personal, huesos, espinas, entre otros. Estos son cuerpos extraños que pueden estar en el producto, que pueden causar enfermedades o lesiones. Evaluamos entonces las vulnerabilidades que están enfocadas en el fraude alimentario. Entre estas contamos diluciones, sustitución, falsificado, ocultamiento de la información,
mercado gris o robado, las mejoras no autorizadas y el etiquetado incorrecto. Finalmente tenemos las amenazas. Estas están enfocadas en la defensa alimentaria y podemos contar entre ellas el vandalismo, el sabotaje y el terrorismo. Garantizar la inocuidad es un trabajo de todos, que requiere un nivel de comprensión profunda de los peligros, amenazas y vulnerabilidades. El riesgo de inocuidad puede tener un impacto catastrófico, mientras que las probabilidades de que ocurra va a depender de todos los controles y estrategias de mitigación que sean implementados por la organización. Ahora vamos a ver el riesgo asociado a sistemas de gestión integral. El sistema de gestión integral agrupa sincronizadamente varios procesos que se complementan y desarrollan entre sí, como son la alta dirección, recursos humanos, producción y calidad, laboratorios, metrología, mantenimiento, seguridad y salud laboral, ambiente, innovación, compras, almacenes, permisos y registros, ventas y servicio al cliente, producción primaria, despacho e inocuidad. En el caso de inocuidad, se puede dividir en personal, de almacén y transporte, de equipos y utensilios, referente al diseño y construcción de la instalación, manejo integrado de plagas, monitoreo microbiológico, limpieza y desinfección, material quebradizo, enroce o extraño, los alérgenos y materiales sensitivos que se encuentran en la organización, fraude y defensa alimentaria y el programa de inocuidad. El riesgo del sistema de gestión integral tiene un alto impacto sobre la continuidad de las operaciones. Un sistema funcional arroja los resultados esperados y previene otros riesgos, logrando un desempeño de excelencia. Seguimos ahora con verificación y validación. Tenemos entonces que verificar es una mirada al pasado, a lo que hicimos. Verificamos que los hechos o resultados declarados son correctos. Verificar implica comprobar que lo que se ha definido se cumple tal cual fue diseñado. Por ejemplo, se puede verificar con auditorías internas, inspecciones y revisar los registros de las especificaciones, los controles de calidad, de proveedores, entrega a clientes, entre otros. Se enfoca en hacer las cosas correctamente. Por su parte, validar es la mirada al futuro, a lo que va a ocurrir, los hechos o resultados que se proyectan para el propósito previsto. Validar implica confirmar que se tiene credibilidad, es legítimo, adecuado o efectivo para el uso previsto. Por ejemplo, se puede validar un modelo de software antes de su lanzamiento, un método de análisis de laboratorio, un contrato antes de firmarlo, pruebas microbiológicas de lecturas rápidas, simulacros, entre otros. Este se enfoca en hacer las cosas correctas y adecuadas. Como auditor, debemos verificar que los procesos sean ejecutados según lo diseñado y adicionalmente validar que estos procesos son adecuados para el nivel de riesgo potencial. Vamos ahora a revisar los conceptos de eficiencia y eficacia. Como podemos ver en esta imagen, ser eficiente y eficaz funciona como un engranaje. Eficacia es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados previstos. Es la capacidad de lograr los objetivos, las metas o los resultados deseados. Ejemplos de eficacia son que se logró la meta de productividad, se ejecutó la auditoría interna o se implementaron los prerequisitos. Se enfoca en el logro de los resultados, mientras que ser eficiente es la relación entre el resultado logrado y los recursos utilizados. Es la capacidad de lograr los objetivos, metas o resultados deseados, optimizando el uso de los recursos. Ejemplos de eficiencia son que se logró la meta de productividad con el menor desperdicio. La auditoría interna fue ejecutada y se detectaron riesgos en los procesos. Se implementaron los prerequisitos, reduciendo así los peligros existentes y potenciales. La eficiencia se enfoca en el uso óptimo de los recursos. Como auditor, debemos evaluar si la implementación de los procesos ha sido tanto eficaz como eficiente, verificando y validando que son los adecuados para el nivel de riesgo potencial. Vamos a continuar entonces con los hallazgos. En la auditoría vamos a encontrar que los hallazgos de auditoría son los criterios de auditoría comparados con la evidencia de la auditoría. Los criterios son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. En cuanto a un requisito es una necesidad legal, de reglamentario, de calidad o de inocuidad, generalmente implícita u obligatoria. Tenemos que la evidencia de la auditoría son los datos pertinentes que son verificables. Estos pueden ser registros, declaración de hechos, entre otros. Finalmente tendremos los hallazgos de la auditoría, que es el resultado de evaluar la evidencia objetiva recopilada frente al criterio, indicando la conformidad o la no conformidad del requisito de la auditoría. Destacamos además que la evidencia objetiva son aquellos datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. En este apartado también vamos a ver cómo debe ser la comunicación verbal durante el proceso de auditoría. Entonces, la indagación durante el proceso. Es importante al inicio presentarse, explicarse qué harás y cómo se va a hacer y permitir que el auditado se presente. Es importante mantener una actitud neutral, objetiva, respetuosa y oportuna y escuchar activamente al auditado.
En el caso de las preguntas, estas deben ser preguntas abiertas para obtener la información completa y adaptarlas al auditado. En el momento de indagar, recuerda que lo haces para dar cumplimiento, explorar las causas subyacentes conectando procesos de información y en cada proceso se debe verificar y validar, determinar la eficiencia y la eficacia. Es importante que identifiques los riesgos, analizar la asertividad de los controles y las medidas. En el caso del muestreo, se deben aplicar muestreos representativos, un 20%, 5 lotes, varios meses, entre otros. Y adicionalmente se debe tomar nota de la evidencia objetiva, de los códigos, nombres, lotes, cargos, entre otros. Veamos ahora de qué se trata la retroalimentación. Tenemos una retroalimentación formal y una retroalimentación informal. La formal se realiza en el precierre de cada módulo y en la reunión de clausura. La informal puede hacerse al finalizar el recorrido, cuando terminas en un área específica, en un avance de revisión, entre otros. Durante la retroalimentación, agradece el tiempo, la apertura y el interés de explicarte el auditado. Valora el esfuerzo en atender la auditoría y su trabajo. Indicar los hallazgos, conformes o no conformes, con la evidencia objetiva. Es importante resaltar que debemos evitar recomendaciones. Solamente se dan si es solicitado. También evitamos juicios o descalificaciones. Y tampoco se explica cómo cierrar la brecha. Es importante hablar y escribir con propiedad, claro y conciso, con buena dicción. Los hallazgos por su nombre, conforme, no conforme, y no decir que es una oportunidad. Realmente debemos mantener una actitud neutral, objetiva, respetuosa y oportuna. Y también solicitar la retroalimentación al auditado. Ahora revisaremos la comunicación escrita. ¿Cómo se hace la redacción del hallazgo? Empieza con no se evidencia o no se evidencia, de acuerdo sea el caso. Incluimos cuál es el incumplimiento si este aplica, la evidencia objetiva, y cuál es el criterio si esto es necesario. Resaltamos también que debemos cuidar la ortografía, usando adecuadamente los signos de puntuación, las comas, el punto seguido, el punto y coma, punto y aparte, entre otros, así como los paréntesis, las mayúsculas plurales y singulares, el género y los acentos. La redacción va en tiempo presente, abreviaturas o acrónimos van en mayúsculas. En caso de los extranjerismos, se escribe conforme al idioma original, sin acentos. Esto aplica para las palabras de habla inglesa. También tenemos entonces la relevancia del hallazgo. Es importante identificar el riesgo, su impacto y posibilidad de ocurrir, mantener congruencia entre el requisito y el criterio, y garantizar que sea robusto. Es importante generar valor tanto al auditado como a la organización. Revisemos entonces las conclusiones de este módulo. La gobernanza permite la sostenibilidad de los miembros de la organización, considerando todos los aspectos que la componen. Por su parte, la gestión permite la sostenibilidad de todos los procesos. Una auditoría es una foto del momento, mide el cumplimiento de la gestión efectiva y eficaz de los procesos, verificando y validando su funcionamiento. La identificación de riesgos, tanto su impacto como su probabilidad de ocurrencia, van a impactar directamente la sostenibilidad de la organización. También tenemos que los hallazgos son la expresión tanto verbal como escrita del grado de cumplimiento de los requisitos de auditoría. Así demostramos la congruencia, consistencia y un desempeño exitoso. Consideremos que una buena auditoría va a generar valor superior y es una ventaja competitiva. Con esto hemos concluido la información referente a la ruta del auditor. Muchas gracias por participar.